Muchos ven a la Iglesia Católica Apostólica Romana como la madre de las rameras, pero esta afirmación es incorrecta. Aunque parezca tener bastante evidencia, está basada en una inconsistencia muy generalizada dentro del mundo protestante. Esta inconsistencia radica en el simple hecho que la Iglesia Apostólica es la continuación del judaísmo que vio en Jesucristo al Mesías prometido. Entonces podemos afirmar correctamente que la Iglesia cristiana es hija del judaísmo o del pueblo de Israel. Pues en Israel inició el cristianismo que se extendió por el mundo, pues la contundente evidencia de 350 profecías del Antiguo Testamento o la Tanaj hebrea fueron suficientes para señalar al modesto predicador de Nazaret como el Mesías prometido. Cristianismo viene de la palabra Cristo, y Cristo es el nombre en el idioma griego traducido del vocablo hebreo Mesías. Mesías, que significa el ungido, aparece anunciado únicamente en la profecía de Daniel 9, 25 y 26, y te invito para que utilices la concordancia y compruebes este hecho. La profecía de las 70 semanas o 490 años anunciaba el tiempo específico de la venida del Mesías, y esta profecía tuvo su cumplimiento con Jesucristo. Jesucristo significa que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías anunciado en la profecía de las 70 semanas que ya estudiamos y que va conectada con Apocalipsis capítulo 12 como ya demostramos. Pues la mujer embarazada de este capítulo, que aparece vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y la corona de 12 estrellas, era el símbolo de aquella nación donde nació el Mesías príncipe que regirá al mundo con vara de hierro. Esta profecía de Daniel señalaba un límite de tiempo para la nación judía, para seguir como nación especial, favorecida y heredera del pacto de Dios con Abraham. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La devastación profetizada por Daniel, Jesús también la anunció, Lucas 21:24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estas profecías nos une a la era cristiana y a los periodos proféticos señalados para los gentiles. En una ocasión, Pedro preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces deberíamos perdonar al prójimo que nos ofende? Jesús le respondió 70 veces 7. Con esta respuesta, Jesús estaba llevando la atención de sus oyentes a la profecía que señalaba el tiempo de perdón que se extendía para la nación judía. 490 años estaban determinados como plazo para continuar Dios con aquella nación bajo el nuevo pacto. Pero el pueblo de Israel no conoció los tiempos de su visitación, ni entendieron el evangelio predicado por Jesús. Marcos 1:15. Jesús predicaba diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Pero este evangelio fue rechazado por los líderes judíos. Por eso Jesús les dijo en Lucas 12:56, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís ese tiempo? Al terminar el tiempo de los judíos, por ellos no distinguir el tiempo señalado en la profecía, y al iniciar el tiempo de los gentiles, un nuevo pacto es hecho ahora con la iglesia cristiana. Ya vimos algunos detalles de esto en el video donde hablamos de la restauración del santuario en el tiempo del fin. La continuidad de la iglesia cristiana bajo el nuevo pacto tiene relación también con el símbolo de la mujer en Apocalipsis capítulo 12. Pues después del nacimiento de Jesús, Jesús fue arrebatado para Dios y su trono. La mujer huyó al desierto donde fue sustentada por 1260 años. Este periodo de tiempo tuvo su cumplimiento en la era cristiana, con los tiempos señalados para los gentiles, que ahora son incluidos como símbolo de la mujer. Ya hemos estudiado todo esto y hemos visto también cómo Apocalipsis 12 tiene continuidad en Apocalipsis 17. Te invito a ver la serie de videos que hemos venido desarrollando para que puedas tener todo el contexto de lo que venimos expresando. En la descripción del video te dejaré el enlace a la lista de reproducción para que sigas en orden los videos que hemos publicado. Para continuar identificando el origen de la Iglesia Apostólica, recordemos que Jesús era judío, como lo fueron los discípulos. Con estos datos expresados anteriormente, es evidente que Israel, el pueblo del antiguo pacto, dio origen a la Iglesia Apostólica del nuevo pacto, que con 12 apóstoles daría inicio a los periodos proféticos señalados para los gentiles. Ahora bien, tomando este orden de ideas y descartando a la Iglesia Católica Apostólica Romana como la madre de las rameras, podríamos estar tentados a pensar que Jerusalén, capital de Israel donde se originó el cristianismo, es la madre de las rameras. Pero esta afirmación, aunque pareciera ser más coherente, no es así. En el video anterior estudiamos 6 características de la ramera,
que realmente encajan perfectamente con Jerusalén y también con la iglesia romana. Pero aunque esos 6 aspectos de 7 que analizamos encajaron con Jerusalén y Roma, el último aspecto, el séptimo, no se le puede aplicar a ninguna de las dos, como ya lo demostramos. Y con la advertencia que Apocalipsis sentencia al que agregue o quite algo, entonces nos vemos obligados a descartar definitivamente a Jerusalén y a Roma como la madre de las rameras. Entonces, ¿quién es la madre de las rameras? En este video desarrollaremos el séptimo y último aspecto de esta gran ramera que te dejará sorprendido en gran manera. Creemos que este estudio podría proporcionar la correcta interpretación del misterio de esta mujer. Ten en cuenta las advertencias que hemos mencionado en los 2 videos anteriores, pues son fundamentales para continuar con el desarrollo de este misterio. Dicho esto, comencemos. Soy Daniel Hurtado y esto es el Apocalipsis de Daniel. Bienvenidos. Analicemos el séptimo aspecto, Apocalipsis 15:7, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Jerusalén, madre del cristianismo y a su vez el pueblo representado en la mujer vestida del sol en Apocalipsis 12, del profeta Ezequiel recibió un mensaje de Dios. Ezequiel 16, 44 y 45. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Hija eres tú de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre Amorreo. Como ya demostramos en el estudio de Apocalipsis 12, el origen de Jerusalén vino por la descendencia de Abraham que nació en tierra de Babilonia. Abraham nació en Ur de los Caldeos, en la antigua Sumeria o Mesopotamia, donde el norte perteneció a Siria y en tierra del sur, Babilonia, nació Abraham. El origen de Babilonia fue Babel. Y es en la historia de Babel donde está la clave para interpretar esta profecía, pues estudiando esta historia entenderemos lo que da origen al simbolismo apocalíptico del misterio de la bestia escarlata y la mujer ramera. Atentos, porque es aquí donde el video se pone bueno. En Babel, bajo el dominio de Nimrod, se dio inicio al imperialismo que en Daniel y Apocalipsis y otros profetas bíblicos fueron representados a través de cuernos, bestias y cabezas. Nimrod, por el relato bíblico y la arqueología, podemos deducir que fue el fundador de la ciudad que conspiró contra el cielo, Génesis 10:10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Nimrod, hombre clave en el desarrollo de la historia postdiluviana, fundó varias ciudades. Este personaje, que en la Biblia destaca como el primer poderoso de la tierra, fundó entre muchas ciudades la ciudad de Nínive. Génesis 10:11 dice, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Rehobot, Cala. Asiria antecedió en el poder a la neobabilonia de Nabucodonosor. Podemos inferir que Babilonia y Asiria tienen su origen por Nimrod. En la Babel de Nimrod se desarrolló una apostasía y rebelión contra Dios que vamos a analizar, pues nos servirá de evidencia para desarrollar el misterio de la madre de las rameras. Así que, comencemos. Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Abramos un paréntesis aquí, pues hay un simbolismo en esta expresión y debemos encontrar el propósito y significado de esta torre, porque piénsalo bien, ¿qué estructura de ladrillo podría alcanzar el cielo? ¿Sería posible que albañiles, ingenieros y arquitectos de esa época lograran tal hazaña cuando en la actualidad los métodos más modernos solo han podido llevar al hombre a la luna? ¿Y conocemos lo infinito del universo? Entonces, ¿qué estructura de ladrillos alcanzaría el cielo? Obviamente ninguna. Realmente el proyecto que allí se ejecutaba representaba una organización que conspiraba y se rebelaría contra la autoridad de Dios en la tierra. El fruto de esa rebelión produjo una consecuencia que hasta nuestros días nos acompaña. Génesis capítulo 11, versículos 5 y 9. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La diversidad de lenguas en la actualidad es consecuencia de esa conspiración y rebelión iniciada en Babel.
Evidentemente se infiere que si Dios no hubiera confundido las lenguas de esos hombres, una nueva destrucción por parte de Dios hubiera ocurrido. No como el diluvio, porque Dios puso el arco iris en el cielo como una señal de que la tierra no sería destruida nuevamente por agua. Pero por Apocalipsis sabemos que la Babilonia final será destruida por fuego y azufre, al igual que lo fue Sodoma y Gomorra en tiempos de Abraham. Al confundir Dios las lenguas, la destrucción se postergaría hasta nuestros días, con la Babilonia final. Cerremos aquí el paréntesis. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso ocurrido en Babel con nosotros y con la Babilonia final? Bueno, tiene que ver porque hoy día vemos el trabajo de ciertos hombres poderosos que parecen continuar con la conspiración iniciada en Babel, obrando de manera oculta o tal vez ya no tan oculta, pues las migraciones masivas de hoy día en todo el mundo, las mezclas culturales producidas por estas y la lucha por la unidad y el establecimiento de un nuevo orden mundial y una religión universal que el ecumenismo busca con ansiedad, evidencia el trabajo de aquellos que se hicieron de un nombre por si eran esparcidos sobre la tierra, como efectivamente ocurrió. Y hoy, estos hombres poderosos, siguiendo el legado de Nimrod, operando en sociedades secretas que Apocalipsis señala como la sinagoga de Satanás, un grupo de personas que se dicen ser judías pero que no lo son, y que Apocalipsis los señala y los desenmascara, operan activamente en la actualidad con el proyecto Babel de la antigüedad, para restaurar el trono de Satanás. Cuando analicemos la primera parte de Apocalipsis, particularmente las 7 iglesias, que son el complemento de Apocalipsis 12 y Daniel 8, como lo demostramos en el quiasmo que venimos desarrollando, tendremos más evidencia para comprender con más detalles el momento en que la mujer de Apocalipsis 12 se transforma en la ramera del 17. El proyecto Babilonia que se ejecuta en la actualidad no logrará la unidad perfecta que se logró en los días de Nimrod, pues la profecía de Daniel capítulo 2, que es casi la misma que Apocalipsis 17, como ya lo demostramos, señala que al final de los días habrá un reino dividido, Daniel 2:41, y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Como consecuencia de esa división, Jesús dijo en Marcos 3:24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Por eso la profecía de Daniel señala, Daniel 2:43 y 44. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Al estar dividido el mundo, en el versículo 44 de Daniel 2, se cumplen las palabras de Jesús. Este reino dividido caerá. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será un reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El hierro y el barro, que son equivalentes a la bestia y el falso profeta, y los dedos de la estatua a los 10 cuernos que son reyes en Apocalipsis 17, confirman que al final no se logrará la unidad que existió en Babel. Ya es evidente el desarrollo del proyecto Babel iniciado en Génesis, orquestado por la sinagoga de Satanás, pero revelada en la profecía de Juan hace 2000 años. La guerra que produce muerte, destrucción y escasez de alimentos en el mundo, el control casi totalitario que hoy se busca y se desarrolla con la excusa del cambio climático, las emergencias sanitarias producto de virus, el terrorismo religioso, la inmoralidad y la corrupción de los gobiernos que es fomentada por esos edificadores de la Babel moderna que buscan el nuevo orden mundial, evidencia la continuidad y desarrollo de este proyecto. Ahora por los sucesores o descendientes de Nimrod, que se hicieron un nombre, crearon una identidad para continuar con la conspiración de la antigua Babel. Estos hombres desarrollan una agenda globalista en la cual vivimos y veremos su pronto cumplimiento. Agreguemos algo muy importante. Las principales religiones que se han desarrollado a través de la historia son una herencia de la antigua religión fundada en Babel. Podemos ver a través de la historia y la arqueología que culturas tan distantes la una de la otra tienen una similitud sorprendente en cuanto a su simbolismo, arquitectura y modo de adoración, la cual muchas iglesias incluyen en la actualidad. La rebelión en Babel ocurrió después del diluvio. Nimrod fue descendiente de Cam y Cam fue hijo de Noé. Cam recibió por su padre una maldición por una mala acción descrita en Génesis capítulo 9. Y una vez empezó el desarrollo de las descendencias de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, como en el caso de Caín y Set. Hay que señalar que las descendencias de Caín, como las de Set, hijos de Adán y Eva, se corrompieron de tal manera que tuvieron que ser llevados por el diluvio, con la excepción de Noé, quien halló gracia ante Dios, aunque parece ser que Noé tenía problemas con el alcohol y otras cosas. Sin embargo, Dios decidió darle una oportunidad más a la humanidad, digamos que con lo menos peor que había en la tierra.
Por eso, después del diluvio, la vida del ser humano fue acortada. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Sin lugar a dudas, el pecado es un mal terrible que todos padecemos, y del que por nuestra propia cuenta no nos podemos liberar. Con la nueva oportunidad dada a la raza humana, pareciera que poco sirvió. El pecado una vez más estaba haciendo sus estragos, y el engaño producido por Satanás a los nuevos descendientes era evidente. Al poco tiempo, los descendientes de Noé se estaban corrompiendo a tal punto que Dios tuvo que separar al hombre, pues el pueblo era uno, y todos se estaban uniendo en ese nuevo orden mundial de la antigüedad que Nimrod, el primer poderoso en la tierra, quería implementar. Pero la acción desarrollada por Dios logró parar y postergar esa rebelión general que en Babel había iniciado, pues por Apocalipsis 17 sabemos que se desarrollará nuevamente. Analicemos el aspecto religioso y el papel de los hijos de Dios en la época posterior a la Torre de Babel. Al continuar con el capítulo 12 de Génesis, Abraham es introducido en el desarrollo de la historia. Sacando el cálculo de la cronología, sabemos que Abraham nació 292 años después del diluvio, y Taré, padre de Abraham, nació aproximadamente 91 años después de la Torre de Babel. Con la historia de Abraham podemos inferir el papel desarrollado por el pueblo de Dios en los tiempos de la conspiración iniciada en Babel y las décadas siguientes. Por el contexto que Génesis nos muestra, encontramos pistas para entender mejor lo que podría ser la apostasía final de Babilonia revelada en Apocalipsis. Y te preguntarás, ¿cómo es eso? Este hecho radica en que paralelamente a la historia de Abraham hay un desarrollo oculto y casi que ignorado en el relato bíblico de una nación depositaria de las bendiciones de Dios. Pues Abraham, quien fue próspero y amasó una gran fortuna en Egipto, al cabo del tiempo, le entregó el 10% de todo lo que tenía a Melquisedec, rey y sacerdote de Salem. Salem era una ciudad con la cual podemos encontrar cierta similitud con Jerusalén, pues ambas fueron depositarias de la bendición de Dios. Por el relato bíblico, sabemos que Melquisedec era rey y sacerdote de Salem. Las genealogías no nos dicen nada de este Melquisedec. Podríamos especular o inferir que fue descendiente de Sem, porque Sem continuó con la descendencia de los hijos de Dios de donde nacería Jesús. Algunos dicen que era propiamente Sem, porque éste vivía en los tiempos que Abraham fue llamado por Dios. Pero bueno, en fin, la Biblia no señala el origen ni de Melquisedec ni de la ciudad de Salem. Lo que sí sabemos por Pablo es que Melquisedec fue un símbolo de Jesús. Y Pablo compara la transición del pueblo hebreo del viejo pacto a la iglesia apostólica del nuevo pacto, como lo fue en su tiempo la transición de Salem, que fue reemplazada por Jerusalén por el pacto de Dios con Abraham. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Este dicho de Salomón se aplica contundentemente con el desarrollo de la historia bíblica, pues al igual que Jerusalén fue reemplazada por la iglesia apostólica al cumplimiento de los 490 años de la profecía de Daniel, Salem también fue reemplazada por Jerusalén al cumplimiento de los 490 años que de alguna manera estaban determinados sobre Salem. Pues al nacer Isaac, el hijo de la promesa, y cumplirse el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Abraham reemplazaría el pacto de Dios con Noé 490 años después. Ahora podemos nosotros entender por qué la demora en dar a luz Sara a Isaac, el hijo de la promesa. No era por un capricho de Dios, era porque Dios ha señalado tiempos determinados para mostrar su amor y justicia, para que todos creamos y procedamos al arrepentimiento. Con Isaac empezó el desarrollo y surgimiento de la ciudad de Jerusalén, que al igual que Salem sería depositaria del favor de Dios. Lo repetiré nuevamente, pues esta es una poderosa evidencia que señala unos periodos de tiempo específicos en los cuales Dios opera para iniciar un nuevo pacto con los seres humanos. Después del pacto de Dios con Noé, pasaron 490 años exactos hasta el nacimiento del hijo de la promesa, Isaac, con quien Dios confirmó el nuevo pacto que había hecho con Abraham. ¿Sorprendido? Pues yo también me sorprendí cuando descubrí esto. Y te preguntarás, ¿qué evidencia das para afirmar eso? Te dejaré ese trabajo, pero tranquilo, es muy sencillo. Vas a pausar el video más adelante, en la imagen que te aparecerá en pantalla. Con esta imagen comprobarás este hecho.
Te invito para que sumes los años de la cronología de los descendientes de Sem, y allí notarás que hay exactamente 490 años hasta el nacimiento de Isaac. Tanto con Salem como con Jerusalén transcurrieron 490 años para darse la transición al pueblo gentil. Entonces, al cumplimiento de los 490 años, Salem fue reemplazada por el pacto de Dios con Abraham, y Jerusalén, la ciudad escogida por Dios al cumplimiento de los 490 años, el pueblo fundado por los 12 patriarcas, sería reemplazado por la iglesia cristiana fundada por 12 apóstoles, a quien Dios vistió de la gracia y el poder del Espíritu Santo, que se derramó sobre ellos en el Pentecostés. Con esto empiezan a correr los tiempos de los gentiles, pero ¡oh sorpresa! La profecía también señala la apostasía de la iglesia apostólica. Más adelante proporcionaremos más evidencia. Bueno, volvamos a Salem para señalar otros aspectos de esta historia. En Génesis capítulo 14 encontramos una batalla que libró Abraham con 4 reyes que habían llevado cautivo a su sobrino Lot. Abraham fue al rescate y tuvo éxito en su misión. Luego de esta victoria, el relato del Génesis nos cuenta que Abraham dio los diezmos al Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, quien bendijo a Abraham. Concluimos con esto que Melquisedec y Salem fueron literales, existieron sin lugar a dudas en tiempos de Abraham. Además, leyendo el Salmo 110 vemos una profecía mesiánica, donde Jesús gobernará con vara de hierro, y allí Jesús es comparado con Melquisedec. Entonces la gran pregunta que surge de esto es, ¿qué pasó con Salem? ¿Por qué no continuó Dios con ese pueblo donde Melquisedec era el rey y sacerdote también? ¿Por qué tuvo Dios que hacer pacto con Abraham, cuya descendencia más adelante se establecería como la nación de Israel, cuando había otra nación que representaba simbólicamente el gobierno de Dios? Y después de la transición de Salem a Jerusalén, ¿por qué Saúl, el primer rey de Israel, terminó rechazado por Dios por realizar un oficio religioso que ejercía Samuel? ¿Por qué ese modelo de ser rey y sacerdote al mismo tiempo, es decir, ejercer los oficios religiosos y los políticos, fue desechado? ¿Y por qué ahora es prohibido y condenado, dando como resultado de tal fusión una fornicación? Moisés, autor del Génesis, donde se desarrolla toda esta historia, en Deuteronomio 29:29 nos contesta: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La Biblia no nos da respuesta concreta a estas incógnitas, es algo secreto que pertenece a Jehová, pero sí evidencia que el pecado ha dañado, cambiado y pisoteado todos los planes que Dios ha tenido para el hombre desde el jardín del Edén hasta nuestros días. Pero con el desarrollo bíblico de Jerusalén o la nación de Israel, tenemos más que suficientes evidencias para haber ejemplificado todos los planes que Dios ha querido realizar con su pueblo a través de todas las edades. Pero este, engañado por el dragón, seducido por el poder y olvidando el pacto eterno, termina en oposición y conspiración contra Dios. Podemos inferir sin lugar a dudas que si hubo un cambio al escoger Dios a Abraham para fundar a Jerusalén más adelante, fue porque Salem se corrompió como lo haría Jerusalén más adelante, al punto de llegar a rechazar al príncipe del pacto y crucificarlo. Recordemos y destaquemos que Abraham, su descendencia, que se establecería en Jerusalén, representaría el símbolo de la mujer en Apocalipsis 12. Abramos un paréntesis cortico. La historia de Abraham tiene una conexión en el tiempo del fin, pues Abraham recibió el mensaje que recibirán los hijos de Dios en Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Abraham salió de Babilonia y se estableció en la tierra de Canaán. Los hijos de Dios, al igual que Abraham, deberán salir de la Babilonia final para habitar más adelante en la ciudad celestial de Jerusalén. Y cerremos aquí el paréntesis. Por estas rebeliones, los pueblos de los posteriores pactos heredan el título y el refrán que señala Ezequiel: tal la madre, tal la hija. La madre de las rameras podríamos decir que tiene su inicio en el jardín del Edén con Eva por su desobediencia y transmitida a sus generaciones que fueron llevadas de la tierra por el diluvio. Y después del diluvio continuó con Can, que desobedeció, incluidos los hijos de Dios. Pues Salem, de donde se rescata Melquisedec como símbolo de Jesús, esta ciudad también, por su desobediencia, fue reemplazada. Sin lugar a dudas, es mucha la paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros, pues individualmente también cometemos los mismos errores, pero Dios nos da una y otra oportunidad para convertirnos de nuestros malos caminos. Teniendo en cuenta que Babilonia es una ciudad hija de una madre, Babel, la primera ciudad que se estableció en la llanura de Sinar, es representada en Apocalipsis como una ramera que encierra un misterio. Este misterio está relacionado con el misterio de la iniquidad, segunda de Tesalonicenses 2:7.
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El misterio de Babilonia, integrado por el dragón, la bestia y el falso profeta, y la mujer ramera, nos será a nosotros una imagen y evidencia de lo que fue la rebelión del dragón en el cielo, la apostasía del mundo antidiluviano y la apostasía de Babel. Pues en la apostasía final, la promesa es que el misterio de Dios se consumará. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. La batalla de los reyes de la tierra junto con el dragón, la bestia y el falso profeta, integrados en el misterio de la bestia escarlata, peleando contra el cordero que desciende del cielo en un caballo blanco con los seres celestiales, consumará el misterio de Dios. Babel también podría ser la madre de Jerusalén, pues de allí salió Abraham. Jerusalén fue un símbolo de la ciudad celestial, donde según la orden de Melquisedec reinará Cristo Jesús. Y decimos la Jerusalén celestial, porque así lo declara Apocalipsis 21:2. La Jerusalén terrenal, símbolo de la Jerusalén celestial, y las hijas de ella, no cumplió ni cumplirá con el propósito de Dios, pues la profecía señala la fornicación de estas con los reyes de la tierra. Desde la creación, con Adán y Eva y sus generaciones, se ha repetido el fenómeno de apostasía del pueblo de Dios, que vestido de la gracia y dones de Dios, termina quizás sin querer, engañado por el dragón que engaña al mundo entero, fusionado con él para rebelarse contra Dios. El engaño del dragón se repitió con Salem, y este engaño también se repitió con Jerusalén, que fue reemplazada por la Iglesia Apostólica, dando inicio al tiempo de los gentiles. Pero desgraciadamente la historia del engaño del dragón se repitió también con la Iglesia Apostólica Cristiana, que ahora es romana. Por eso las características de la gran ramera en Apocalipsis 17 también encajan en su mayoría con la Iglesia Católica Romana, pues la profecía declara, tal la madre, tal la hija. Creo que vamos entendiendo un poco mejor este misterio, pero agreguemos más evidencia. Hay un hecho particular, y es que en Apocalipsis 12:14 y Éxodo 19:4, los pueblos de los dos pactos son ayudados por Dios con las alas de la águila. Primero con el pueblo de Israel al salir de Egipto, y segundo con el pueblo gentil que formó la iglesia cristiana para huir del dragón. Pero ambas terminaron repitiendo la historia de apostasía y rebelión. Ten presente la figura de estas dos mujeres con alas, pues lo relacionaremos más adelante con una profecía de Zacarías. Aunque ambos pueblos, representados con la mujer de Apocalipsis 12, apostataron, la gracia y la misericordia de Dios se extiende para todos, tanto para el pueblo del viejo pacto como para el del nuevo pacto, es decir, para el pueblo de Israel y la iglesia gentil. Pues la mujer de Apocalipsis 12 tiene aún continuidad con la iglesia protestante. ¿Y cómo es esto? Para explicar esto, lo compararemos con el pueblo de Israel, que sufrió una división en tiempos de Roboam, hijo de Salomón. Israel se dividió en el reino del sur y del norte. Producto de esta división, otra ciudad vino a ejercer el papel representativo de Israel. Esta nueva ciudad, paralela y hermana de Jerusalén, también recibió la aprobación de Dios. Ambas tuvieron hijos e hijas y fueron sus nombres, Ezequiel 23:4, y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Lee Ezequiel capítulo 23, y allí también se menciona la fornicación de Samaria. Así como Israel se dividió, encontramos que con la iglesia apostólica sucedió algo parecido. La iglesia apostólica también se dividió. Parte de ella, al cumplimiento de los 1260 años, fue socorrida o ayudada por la tierra que tragó el río que el dragón había arrojado tras la mujer, como lo dice Apocalipsis 12:16. De la tierra que ayudó a la mujer surgió los Estados Unidos de Norteamérica, la segunda bestia de Apocalipsis 13, quien brinda y garantiza a través de su constitución libertad de culto a todos los seres humanos sin importar su credo. En esta nación se iniciaría la restauración del santuario profanado y adulterado por el cuerno pequeño. Daniel 8, 11 y 12 hablaba de esta profanación. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Pero Daniel 8:14 sentenciaba o profetizaba una restauración, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será restaurado. Con Estados Unidos, Dios abre una puerta que nadie puede cerrar, abre una oportunidad como la dio al pueblo de Israel en tiempos de los medo-persas, para que Jerusalén fuera restaurada y el templo reedificado. Ahora Estados Unidos es benefactor de restaurar la verdad y reconstruir el santuario bajo el nuevo pacto, o sea, reconstruir el plan de salvación que el santuario revelaba y que revela hoy día, pues el santuario era un símbolo del oficio y trabajo que Dios haría en favor de la raza humana en los cielos.
Es muy sorprendente cómo las dos naciones utilizadas por Dios para restaurar el santuario, los medo-persas en el antiguo pacto y los Estados Unidos en el nuevo pacto, estas naciones fueron representadas con características similares y asemejándose a Jesús. Pues los medo-persas fueron representados con un carnero de 2 cuernos, y el carnero es un símbolo de Jesús, y los Estados Unidos como una bestia de 2 cuernos, como de cordero, y el cordero también es un símbolo de Jesús. Tú y yo vivimos en medio de la restauración de la verdad, pues los 1810 años restantes de las 2300 tardes y mañanas y que pertenecen a los periodos proféticos señalados para los gentiles tuvieron su cumplimiento a mediados del siglo XIX, con un gran despertar religioso que se extendió en el mundo. De los Estados Unidos surgieron diferentes grupos religiosos que se han esparcido por el mundo, llevando la verdad del Evangelio, o bueno, parte de esa verdad que han descubierto y restaurado del libro sagrado que el cuerno pequeño había tergiversado. Los Estados Unidos sigue siendo por el momento garante de la libertad para que la Iglesia cumpla con el objetivo de anunciarle al mundo la segunda venida de Cristo, restaurando el santuario bajo el nuevo pacto, es decir, restaurando el verdadero plan de salvación, profanado, adulterado y pisoteado por el cuerno pequeño. Pues el propósito que Dios tiene con los pecadores es Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ya explicamos lo que representa el santuario en el tiempo del fin en un video anterior. Así que vamos a hablar y enfocarnos sobre los Estados Unidos. Los principios de libertad que Estados Unidos ha querido extender por el mundo ha sido una excusa para ejercer cierta hegemonía a nivel mundial, pues esta libertad o democracia es impuesta a veces por la fuerza y violando las libertades de otros países. Por eso la Biblia señala que aunque tiene cuernos como de cordero, habla como dragón. Sin embargo, Dios ha utilizado a los Estados Unidos para abrir una oportunidad para que el Evangelio sea predicado. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces la pregunta que surge es, ¿será que la iglesia protestante que se originó con sinceros sacerdotes católicos que continúan con la descendencia de la mujer de Apocalipsis 12 y los descendientes de ella que se organizaron y establecieron en los Estados Unidos de Norteamérica con los padres peregrinos, levantando una nación garante de la libertad, seguirán el ejemplo de la iglesia madre? Eclesiastés 1, 9 y 11 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. No hay memoria detallada en lo que fue la apostasía antediluviana, ni la apostasía de Salem, que fue reemplazada por Jerusalén 490 años del pacto de Dios con Noé. Y a su vez, este periodo de tiempo se repitió con Jerusalén, revelado con más detalles por el profeta Daniel, dando inicio a los periodos proféticos sobre los gentiles. La apostasía de Jerusalén, que nos ha sido denunciada más ampliamente por casi todos los profetas bíblicos, también fue repetida por la Iglesia Apostólica Romana o la Iglesia Gentil, y tristemente por el testimonio del libro de Apocalipsis podemos inferir que se repetirá con el protestantismo surgido en la Iglesia Apostólica. Pues la tierra que ayudó a la mujer, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, esa nación por la profecía es señalada como el falso profeta, o sea que la iglesia protestante apostatará también. Apocalipsis 13 habla de Estados Unidos haciendo una imagen del poder papal. Estados Unidos copiará el modelo de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Esto da a entender que la iglesia protestante estadounidense tomará el poder civil copiando el sistema romano, obligando al mundo a recibir la marca de la bestia. Y definitivamente, como lo dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Pensemos en lo siguiente respecto a la apostasía de la iglesia cristiana. Juan, quien escribió Apocalipsis, fue testigo directo de la muerte de Jesús. En Juan 19:17 en adelante podemos leer cómo Jesús en la cruz encomendó a su madre María a Juan. Juan fue testigo de la persecución que se desarrolló contra los cristianos. Al ser el último apóstol en morir, debió enterarse que sus 11 compañeros habían sido asesinados por causa del evangelio. Juan, que había escuchado a Jesús expresar las palabras relatadas en Mateo 23 contra Jerusalén. Este Juan, que había sido testigo directo de toda la sangre derramada por Jerusalén, y a su vez fue testigo de la destrucción y el juicio que cayó también sobre Jerusalén, debía sorprenderse de la manera como lo describe Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de los santos, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro.
Juan se sorprende y asombra porque la iglesia apostólica naciente apostataría de la misma manera. Las profecías relacionadas con los tiempos de los gentiles atestiguan esa apostasía, y la historia confirma la corrupción de la iglesia apostólica que hasta nuestros días continúa con sus mismas posturas. Creo que hoy podemos identificar más claramente los símbolos apocalípticos y comprender un poco mejor el misterio de Babilonia, la gran ciudad que ha reinado y reinará sobre los reyes de la tierra. Entonces, ¿quién es la madre de las rameras? Aquel símbolo apocalíptico representa la maldad sobre la tierra, la apostasía y desobediencia del pueblo de Dios que fue representado como una esposa, como una mujer, pero por causa del pecado se corrompe y termina en fornicación. Babilonia, la madre de las rameras, también se le llama ciudad, ya que en Babel se originó el imperialismo, como modelo y a la vez copia de lo que representará el imperio de Dios en la tierra, con la ciudad celestial de Jerusalén. Babel, que se originó en la tierra de Sinar, nos conecta con la profecía de Zacarías. Zacarías escribió en tiempos de la restauración del santuario bajo el dominio medo-persa. Y esta profecía de Zacarías también aplica para nuestros días, pues vivimos en la segunda restauración del santuario bajo el nuevo pacto y con el dominio de los Estados Unidos de Norteamérica. Atentos a la profecía de Zacarías. Zacarías capítulo 5, versículos 5 al 11. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Versículo 11. Y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Sinar, el lugar de origen de la antigua Babel y de la Babilonia en tiempos de Nabucodonosor, será el lugar simbólico que representa toda la tierra, pues en la bestia escarlata o en los pies de la estatua que integran todos los reinos del mundo, en donde las mujeres del antiguo y nuevo pacto trabajarán con alas como de cigüeña para edificarle casa en Sinar a la madre de las rameras, la Babilonia final. Pero nota ese detalle interesante: las alas son como de cigüeña, o sea que no son de cigüeña propiamente. Las alas de cigüeña y las alas de las águilas tienen cierta similitud, que pueden representar también una amalgama de aves inmundas y aborrecibles, ya que el viento en las alas de estas mujeres es dado por el príncipe de las potestades del aire, pues es el dragón quien da su poder, su trono y gran autoridad. Por eso es que Apocalipsis señala que la Babilonia final será habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, como el viento en las alas, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, las alas como de cigüeña. Madre e hijas conformarán la apostasía final, pero llegarán a su fin como lo señala Apocalipsis 18, aunque de ellas saldrán otros hijos que están representados en Apocalipsis capítulo 11 con los dos testigos, o en Apocalipsis 12 con los descendientes de la mujer que se opone a esta apostasía. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. También saldrá remanente de Israel, pues habrán 144,000 que tendrán la victoria sobre la bestia y su imagen. Resumiendo el séptimo aspecto, Babilonia representa la apostasía de aquellos que fueron llamados y escogidos por Dios para desempeñar un papel representativo de Dios en la tierra. Vivimos en el último periodo de tiempo. Y hay algo muy importante, y es que el perdón hoy es extendido a todos, pues así como Dios perdonó la fornicación de Israel con Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, pues en Apocalipsis 12 Jesús representó al pueblo de Israel como una mujer pura en los tiempos en que el imperio romano ejercía el dominio. Así hoy día el perdón también es extendido para todos, pues como ya señalamos, la mujer de Apocalipsis 12 todavía está en el desierto, todavía está en la tierra que Dios utilizó para darle protección. Y el que sea seducida y engañada depende de nosotros, que conformamos la iglesia. De nosotros depende si postergamos o evitamos que la iglesia salga cabalgando sobre los reyes de la tierra. Es por eso que la figura apocalíptica del capítulo 17 se encuentra en el futuro. El surgimiento del símbolo de la ramera se dará después de la fusión de la bestia del mar y la bestia de la tierra en Apocalipsis capítulo 13.
Cuando la herida de muerte en la cabeza de la bestia se sane y se fusione con el séptimo reino que no ha venido, pero que cuando venga deberá durar breve tiempo, es decir, cuando la iglesia protestante ejerza el poder civil de la nación más poderosa de la tierra, los Estados Unidos de Norteamérica, y se fusione con el poder católico apostólico romano, implementando el nuevo orden mundial, dará cumplimiento a esta profecía, pues la iglesia será sentada como reina. El protestantismo estadounidense, fusionado con su madre y las hijas de esta, es decir, todas las religiones fusionadas en un sistema ecuménico moderno que tiene su origen en Babel, que por la mano y el poder de Dios fue postergado, pero que hoy, después de 4000 años, aquellos que se hicieron de un hombre por la profecía sabemos que lograrán finalmente su cometido, contrarrestando lo que Dios hizo quizás en un segundo, cuando confundió la lengua de ellos y los esparció sobre la tierra. Bueno, obviamente este resultado de victoria en establecer ese nuevo orden mundial será porque Dios así lo quiso. Apocalipsis 17:17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¡Qué locura la del ser humano! Por 4000 años Satanás y sus aliados han tratado de contrarrestar la obra de Dios y la palabra de Dios revelándonos que el éxito de su misión será porque Dios así lo quiso. La gran mayoría de seres humanos terminarán fusionados en esa coalición, tratando de dar un golpe de estado a la autoridad de Dios. ¡Qué gran locura! ¡Qué gran embriaguez la que el mundo sufre a causa del vino de Babilonia! Al final, cuando las aguas alcancen a la mujer que fue ayudada por la tierra, la mujer de Apocalipsis 12 se transformará en la Babilonia del capítulo 17. Se unirá una vez más a los reyes de la tierra, harán guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, pero esta mujer ramera será destruido por los reyes de la tierra. Pero no todo es apostasía. Pues de Babilonia saldrá un pueblo representado en los 144.000 que tendrán la victoria sobre este conflicto y serán testigos de la batalla final de la bestia escarlata contra el Cordero. El Cordero los vencerá y terminará con la bestia y el falso profeta y atará al dragón por 1000 años. Pues Miguel se levantará, Daniel 12:1 y 3, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tu nombre tiene que ser anotado en el libro de la vida. Debes ser del grupo de los entendidos que resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Debes pertenecer al grupo con el cual el dragón se ha irado y ha emprendido guerra. Debes pertenecer a los que han recibido el sello de Dios en sus frentes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Debes hacer parte de los que proclamarán el evangelio eterno, que está en oposición de la marca de la bestia. Debes estar atento al llamado de Dios cuando éste se produzca. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Donde Dios te haya puesto, permanece allí. En la iglesia que estés, Dios tiene un propósito contigo allí, para restaurar el santuario profanado y mostrar al mundo el plan de salvación que Dios diseñó desde tiempos pasados para todos los humanos. También sé ese instrumento de Dios para postergar los juicios divinos, para que muchos más se puedan salvar. Sé ese entendido que resplandecerá como una estrella perpetua eternidad, para cuando el llamado de Dios a salir de Babilonia se produzca, tú y los tuyos y los que atiendan al llamado salgan de allí para conformar ese pueblo final que predicará el último mensaje de amonestación al mundo plasmado en Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 al 12. En el próximo video empezaremos con la primera parte del libro de Apocalipsis, los capítulos del 1 al 11, para terminar el quiasmo que venimos desarrollando. Allí tendremos más detalles que complementan esto. Y veremos el desenlace de la persecución realizada por el dragón, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que suscríbete para que te llegue la notificación cuando publiquemos este material. Nos gustaría saber qué opinas de todo esto, y en los comentarios, con respeto, nos los puedes hacer saber. Comparte este contenido en todas tus redes sociales, suscríbete y activa todas las notificaciones. Bueno, no siendo más, que Dios te bendiga, es el deseo del Apocalipsis de Daniel. Chao.